Hola a todos, les habla Shiro Sensei y bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión seguiremos con la parte 2 de estequiometría del curso de química de problemas selectos. Continuamos. El calcio reacciona lentamente con el agua para producir hidróxido de calcio y gas hidrógeno. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio se pueden producir de una muestra de 200 gramos al 80% de calcio? Entonces aquí tenemos 80% de 200 gramos y lo que nos piden la masa del hidróxido de calcio. Ponemos los coeficientes estequiométricos de masa y simplemente usamos regla de 3 simple para poder hallar la masa, la cual es 296 gramos. Clave E. Siguiente pregunta. Se coloca 160 gramos de hidróxido de sodio con 200 gramos de ácido sulfúrico. Indica el reactivo en exceso y su peso en exceso, luego de la neutralización producida. Neutralización. Esta reacción será de la siguiente forma. Nos dicen 160 gramos de hidróxido de sodio y 200 gramos de ácido sulfúrico, poniendo los coeficientes estequiométricos de masa y dividiendo para poder identificar al reactivo en exceso, el cual es el ácido sulfúrico. Entonces hallaremos ahora la masa necesaria de ácido sulfúrico, la cual reaccionará con 160 gramos, y lo hallaremos por regla de 3 simple, la cual es 196 gramos. Entonces el peso en exceso será la diferencia, la cual es 4 gramos. Clave D. Siguiente pregunta. ¿Cuántos miligramos se pesaron de C2H6O para que de la combustión completa se obtuvieran 220 miligramos del gas dióxido de carbono? Entonces tenemos la combustión completa balanceada del C2H6O. Nos pide la masa del C2H6O, la cual nos da 220 miligramos. Colocamos los coeficientes estequiométricos de masa y por regla de 3 simple podemos hallar la masa del C2H6O, la cual es 115 miligramos. Clave D. Siguiente pregunta. El metanol se puede obtener mediante la reacción monóxido de carbono con hidrógeno, nos da metanol. Se alimenta el reactor 2,8 gramos de monóxido de carbono y 0,6 gramos de hidrógeno, produciéndose 2,55 gramos de metanol. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? Entonces colocamos los coeficientes estequiométricos para identificar el reactivo limitante. Lo dividimos y vemos que el reactivo limitante es el monóxido de carbono. Entonces pondremos la masa estequiométrica del metanol y la masa teórica que se hallará, la cual será 3,2 gramos. Pero como nos dice que se produce 2,55, que es la masa real, el porcentaje de rendimiento simplemente será el porcentaje, la cual será 80%. Clave C. Siguiente pregunta. Si 200 gramos de fertilizante de nitrato de amonio contiene 20% de impureza, el cual es calentado violentamente descomponiéndose según la reacción, nitrato de amonio nos da agua y N2O. Ahí el peso del gas hilarante formado si el rendimiento del proceso es 90%. Entonces tenemos 200 gramos y 20% de impureza, por lo tanto la pureza será el complemento 80% de 200 gramos. Entonces colocamos la masa estequiométrica y hallamos la masa teórica del N2O, la cual será 88 gramos. Pero como nos dice que el rendimiento es del 90%, la masa real será 79,2 gramos. Clave D. Siguiente pregunta. Se colocaron en un reactor 36 gramos de H2O2 y 200 gramos de dióxido de manganeso. ¿Cuántos gramos de dióxido de manganeso quedaron al final de la reacción? Entonces tenemos esta reacción, vemos que el dióxido de manganeso no está en los productos, por lo tanto no va a participar en la reacción, por lo tanto su masa final será la misma, 200 gramos. Clave D. Siguiente pregunta. Si 24 gramos de carbono se combina con 64 gramos de oxígeno y simultáneamente 32 gramos de oxígeno se combina con 4 gramos de hidrógeno. Si 48 gramos de carbono se combina con el hidrógeno, ¿qué peso se utilizará de esta última sustancia? Entonces aquí usamos ley de proporciones recíprocas. Mantenemos constante el oxígeno, lo dividimos entre 2 aquí, 12 gramos de carbono y 32 de oxígeno. Por lo tanto la relación de carbono e hidrógeno lo haremos mediante esta manera. 12 es a 4 como 48 es a X. Por lo tanto la masa del hidrógeno será 16 gramos. Clave D. Siguiente pregunta. Una muestra impura de carbonato de magnesio, el 75% en peso se trata con HCl. Se obtiene el cloruro correspondiente, gas refrigerante y agua. Solo el 20% del gas obtenido se convierte a hielo seco, cuyo peso es 220 gramos. ¿Qué peso de mineral se trató? Entonces aquí podemos hallar la masa de todo el dióxido de carbono que se obtuvo en la reacción, la cual será 1100 gramos. Ponemos aquí, colocamos las unidades estequiométricas de masa y mediante regla 3 simple podremos hallar la masa de la muestra inicial.
la cual es 2800 gramos. Clave E. Siguiente pregunta. Un astronauta bebe 2 litros de agua por día y produce 2,4 litros de agua líquida. La cantidad adicional se produce en el metabolismo de los alimentos. Se ha sugerido el uso de óxido de litio en la cápsula especial para absorber el agua producida. Debe llevarse a bordo con este propósito para un viaje de 20 días de 5 astronautas. Entonces, si un astronauta produce 2,4 litros por día, para un viaje de 20 días para 5 astronautas simplemente multiplicaremos y nos dará 240 litros. Y por la densidad del agua tendremos en masa 240 kilogramos. Ahora, con la reacción podremos hallar qué masa de óxido de litio necesitaremos. Tenemos los 240 kilos y lo que necesitamos, la masa de óxido de litio. Colocamos las unidades estequiométricas de masa y mediante reglas de 3 simples podremos hallar la masa necesaria de óxido de litio, la cual es 400 kilogramos. No hay clave. Siguiente pregunta. En un campo petrolífero de Talara se bombearon dentro de un pozo 4100 galones de ácido clorhídrico conteniendo 13,4 libras de HCl puro por galón, con objeto de eliminar depósitos de carbonato de calcio. El dióxido de carbono se obtiene de 20 grados centígrados y una atmósfera. ¿Cuántos kilogramos de hielo seco se podían haberse preparado si se hubiese recuperado el 60% del mismo? El HCl puro que se bombea será de 13,4 libras de pureza por galón. Lo multiplicamos por 4100 galones y lo convertimos a kilos, lo cual nos dará 24.972 kilogramos. Ahora, según la reacción del HCl con el carbonato de calcio, nos dará el cloruro de calcio, el dióxido de carbono y agua, de la cual tenemos el dato de la masa del HCl. Colocamos los coeficientes estequiométricos de masa del HCl y el CO2 para poder hallar la masa que se obtiene de dióxido de carbono. Entonces, mediante regla de 3 simple podremos hallar esta masa del dióxido de carbono, la cual es 15.052 kilogramos, o 15 por 10 al cubo kilogramos aproximadamente. Pero como nos dicen que se ha recuperado 60% del mismo, ese es el rendimiento. Por lo tanto, la masa real será 9 por 10 al cubo kilogramos. Clave C. Siguiente pregunta. Una muestra de un mineral que pesa 100 gramos contiene únicamente hierro y pirita. Por un tratamiento controlado del hierro con el agua ocurre la siguiente reacción. Hierro más agua nos da pirita con hidrógeno. Cuando la muestra es tratada de esta manera, el peso del sólido resultante es 109,5 gramos. ¿Qué peso de hierro estaba presente en la muestra original? Entonces la masa del hierro se convertirá en pirita, y mediante los coeficientes estequiométricos de ambos podremos hallar la masa de la pirita en función de la masa del hierro, que será 1,38 veces la masa del hierro. Ahora, la suma de estas dos piritas, la inicial con la que se obtuvo del hierro, será 109,5, y reemplazando todo y poniéndolo en función de la masa del hierro, obtendremos que la masa del hierro que estaba en la muestra es 25 gramos. Clave B. Gracias por ver el video y suscríbete para ver los más recientes. Visita mi página de Facebook, Shiropi Sensei, y si necesitas asesorías o exámenes puedes escribir a este número por un precio módico. Muchas gracias, nos vemos en la parte 3.